Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Feliz día, hoy viernes 22 de mayo del 2020. Estamos con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios y en otra clase de el mensaje de 1888 de la justificación por la fe. Y antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija. Padre, bendícenos en esta hora al estudiar tu palabra, especialmente este tema tan importante, que podamos comprender este verdadero mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos nuevamente aquí para compartir el tema de hoy, clase número 17. Y la clase número 17 se titula, como lo pueden ver allí en pantalla, Jesucristo, Dios con nosotros. Y comienza, pues, este es un resumen de todo lo que hemos estudiado en estas semanas y meses en relación con este mensaje. Y para comprender un poco más, pues, todo lo que hemos venido estudiando antes de entrar en la segunda etapa del estudio. Hemos estudiado todos estos días lo que es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y estudiaremos luego cuál es su justicia. Pero antes vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es nuestra condición? El Señor dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso lo dice Isaías 64:6. Entonces, ¿qué somos nosotros? Según somos suciedad. ¿Sí? ¿Y qué es nuestra justicia? Nuestra justicia son trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran aquellos trapos que se usaban en la antigüedad las mujeres cuando no existían las toallas sanitarias. Esos son los trapos de inmundicia y así el Señor nos compara. Ahora, ¿cuál es o de qué va nuestra salvación? Nuestra salvación dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces la salvación está en mirar a Cristo. Ahora, ¿cómo debemos mirar a Cristo? Bueno, como Él se ha revelado. En 1 Corintios 1:30, Él dice que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora miren lo que tenemos allí entonces, sabiduría. La sabiduría, Cristo se presenta como profeta. Para justificarnos, Él se nos muestra como sacerdote. Para santificarnos, Él se nos muestra como sumo sacerdote. Y para redimirnos, Él se nos manifiesta como el Rey. Entonces tenemos que ver a Cristo como profeta, sacerdote, sumo sacerdote y Rey. Pero hoy tenemos que ver a Cristo como lo que es, lo que está haciendo. Y Él está como sacerdote. Así que la suma de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué significa? La suma, el resumen. Hebreos 8, o sea que desde los 7 capítulos anteriores, el apóstol resume los 7 capítulos en tenemos tal sumo sacerdote. Es decir, que todos los 7 capítulos anteriores era él presentando qué tipo de sacerdote tenemos y qué tipo de sacerdote tenemos. Bueno, en resumen de los 7 capítulos del libro de Hebreo tenemos que es mostrarnos, como ya dijimos, qué tipo de sacerdote es Cristo. No te vamos a estudiar hoy, porque es lo que hemos estudiado, los capítulos 1 y 2, cómo nos presentan a Cristo en esos 2 capítulos. En esos 2 capítulos se presenta a Cristo en el 1, la divinidad de Cristo, y en el 2 se presenta la humanidad de Cristo. ¿Y qué con esto? Bueno, en el capítulo 1 nos dice que Cristo es Dios. Tenemos que ver a Cristo como Dios. Cristo es el Hijo de Dios, el heredero de todo, lo dice Hebreos 1:2. Cristo es la misma imagen de Dios, lo dice el versículo 3. Cristo es más excelente que los ángeles, lo dice el versículo 4. Él es más excelente porque el nombre que tiene lo heredó. Eso lo dice en los versículos 4 hasta el 7. ¿Y qué nombre heredó? El nombre que heredó es Dios. Y a un Dios, su Padre, lo llama así, lo llama Dios. Eso está en Hebreos 1:8. Y también el Padre lo llama Señor
y creador. ¿Eso está dónde? En el versículo 10. Así que eso es todo lo que nos presenta. Así tenemos que ver a Cristo como Dios. Y también el Padre presenta a su Hijo como eterno, como incambiable. Entonces tenemos que ver a Cristo como Dios. Este es un resumen del capítulo 2 del libro Camino Consagrado de A.T. Jones, donde se dice: Cristo es Dios. Ahora, ¿debemos ver a Cristo como Dios? Esa es una pregunta que se hace Waggoner en su libro. Bueno, los argumentos. Aquí están los argumentos que se presentan. El Salmo 50, versículo 1 al 6, se nos dice que Cristo es Dios. ¿Cómo sabemos que eso habla de Cristo es Dios? Porque habla del juicio, y todo el juicio es dado al Hijo. Porque se nos dice que vendrá nuestro Dios y nos callará. Y la Biblia dice que quien vendrá es el Hijo en su segunda venida y que reunirá a su pueblo. No vendrá en silencio, vendrá con aclamación, como lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y cuando venga, será como Dios poderoso, según Habacuc 3, comparándolo con Isaías 9:6, donde dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y este será el nombre con el que le llamarán Dios nuestro, Padre eterno, Dios poderoso. Ahí está. Cristo entonces es Dios poderoso. ¿Es Cristo Dios? Sí que lo es. El Padre lo llama Dios y el Padre le ha dado toda la prerrogativa que el Salmo 50 se lo da a Dios. Ahora, ¿qué más podemos ver allí de lo que nos dice Waggoner o de los argumentos? Bueno, Cristo es Dios porque es el unigénito Hijo de Dios, como lo dice Juan 3:16. Ahora, hay muchos hijos de Dios. Hay hijos de Dios por creación. Job 38:7, Lucas 3:38. Hay hijos de Dios por adopción. Romanos 8:14 al 15. Pero Cristo es el Hijo de Dios por nacimiento, porque nació de Dios. Y en ese nacimiento Él heredó corporalmente toda la plenitud de la divinidad, lo dice Colosenses 2:9. Y habitó en Él, ¿por qué? Porque eso le agradó al Padre, dice Colosenses 1:19. Cristo, por tanto, conclusión, posee por naturaleza todos los atributos de la divinidad. No hay ningún atributo que le falte a Cristo, ningún atributo que tenga el Padre que le falte a Cristo. Ahora, otra cosa, tenemos que ver a Cristo como creador. También nos lo dice Waggoner en el capítulo 3. ¿Y qué nos muestra? ¿Qué argumento nos muestra? Bueno, que Cristo es Dios, lo dice Juan 1:1, y también dice Juan 1:3 que Él creó todas las cosas. También nos dice la palabra en Colosenses 1:15 al 17 que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. La palabra nos dice en Hebreos 1:3 que Cristo sostiene toda la creación por su palabra. También en Isaías 40, 25, 26 se nos dice que Jehová llama al ejército por su nombre. Pero si comparamos con el versículo 3, dice que ese Jehová vendría y su camino sería preparado por la voz que clama en el desierto. Esa voz que clama en el desierto es Juan el Bautista y el camino le preparó a Cristo. Por tanto, Isaías 40 está hablando de Cristo. Cuando dice que Cristo, que el santo llama al ejército por su nombre, está hablando de Cristo. El Padre, otra evidencia, el Padre llama a su Hijo Dios y Señor Creador. Ya lo vimos en Hebreos 1, del 8 al 10. Y una última cosa que podemos tener, o que nos debemos preguntar, y que lo responde Waggoner en el capítulo 4, es si Cristo es un ser creado. Algunos piensan que sí, porque en Apocalipsis 3:14 se presenta a Cristo como el origen o el principio de la creación de Dios. Lo que no entienden es que la palabra origen, en griego, viene de argo, que también se usa en arzobispo, arcángel. ¿Y qué significa esa palabra? Ar significa cabeza, por lo cual quiere decir que Cristo es la cabeza o jefe de la creación de Dios, no que fue el primer ser creado. También en Colosenses 1:15 se le llama a Cristo el primogénito de la creación. No quiere decir que fue el primero que Dios creó, sino que Él es el mayor en la creación de Dios. Así como el primogénito es el hijo de todos los hijos, el que tiene mayor rango, igual es que en el caso de Cristo. Y también se le llama así porque es engendrado. Cristo es engendrado, pero nunca es creado. Es engendrado. Lo dice Miqueas 5:2, Juan 8:42 y Juan 1:18. Acuérdense que estamos sobre esto pasando porque esto es un resumen de todo lo que hemos estudiado. Si usted se ha topado con este video hoy por primera vez y no entiende muchas cosas, bueno, vea los videos anteriores de esta lista de reproducción de 1888. Ahí va a encontrar todos estos versículos, todos estos capítulos, todos estos temas bien explicados, esbozados con detalle y con argumentos. Esto es un resumen
para que veamos el todo. ¿Qué otra cosa tenemos que ver a Cristo? Tenemos que ver a Cristo como Dios en la carne. Así lo presenta el capítulo 5 del libro Cristo y su justicia de Waggoner. Mírenlo como los argumentos que se presentan. Ese verbo que es Dios se hizo carne, lo dice Juan 1:14. También que dice la Biblia en Filipenses 2:5 al 8, dice que Él tomó la forma humana, que se despojó, que se anonadó a sí mismo y tomó forma de siervo. En Juan 14:28 Jesús dice, mi Padre es mayor que yo, y lo entendemos en este contexto. Es mayor que yo porque se hizo hombre, y el hombre es menor que los ángeles. ¿Y hasta qué punto Jesús se identificó con la naturaleza humana? Bueno, Pablo es más claro que Juan. Juan dice que se hizo carne, pero Pablo dice que se hizo carne de pecado. ¿Eso es donde está? Romanos 8:3. La carne que Cristo heredó tenía todas las debilidades y tendencias pecaminosas que son propias a la humanidad. Lo dice Romanos 1:3, cuando dice que Jesús era, era de la simiente, de la semilla de David según la carne. Y en el Salmo 51:5 David nos dice que su madre lo formó en pecado. Así que Jesús tenía la carne de pecado de David, que heredó de su madre. Tomó la semilla de David y de Abraham, dice Hebreos 2:16. Y en 2 Corintios 5:21 es más claro porque dice que Jesús se hizo pecado. Pero ¿qué más tenemos que ver de esto? Tenemos que ver a Cristo como vencedor de esa carne. En el mismo capítulo se nos dice que Dios envió a su Hijo bajo la ley para redimirnos, Gálatas 4:4-5. Su naturaleza humana solamente veló, cubrió, escondió su naturaleza divina. Y esa naturaleza divina fue la que le dio la victoria. Su naturaleza divina no albergó un solo pecado. Su poder divino jamás vaciló. Cristo venció la carne de su pecado, o la carne de pecado, por su divinidad, por su poder divino. Y nosotros también podemos vencer nuestra carne por la divinidad de Cristo. Por eso es que Cristo es nuestro Salvador. Y en las alturas a las que Dios quiere llevarnos es a que podamos ser llenos de la plenitud de su divinidad. Así como Cristo la tenía, también nosotros. Prueba bíblica, Efesios 3:14-19. Ahí está, léalo, se va a maravillar. Ahora, ¿cómo presenta esto Jones? Bueno, Jones dice que tenemos que ver a Cristo como hombre. Eso está en su libro, Camino Consagrado, capítulo 3. Argumentos que presenta, bueno, Hebreos 2:5. No sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos, pero testificó en un cierto lugar diciendo que es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de honra y de gloria, lo pusiste sobre las obras de tus manos. Ahora, entendemos que esto se refiere a Cristo, porque dice el versículo 9, pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte a aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces Cristo tenemos que verlo en esa humillación que la hizo por nosotros. Ahora, debemos también, dice Jones, ver a Cristo como aquel que participó de lo mismo que nosotros. Está en el capítulo 4 de su mismo libro. Hebreos 2:11. Argumentos bíblicos, Hebreos 2:11. El que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez él dice, yo confiaré en él. Otra vez dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por eso es que Él es Padre, Padre eterno, porque es Padre de los hijos que Dios le dio, que somos nosotros. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó también de lo mismo, no de algo parecido ni diferente, de lo mismo, para destruir por la muerte a el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así que claramente el libro de Hebreos capítulo 2 presenta de forma contundente que tenemos que ver a Cristo como aquel que participó de lo mismo que nosotros. También nos dice que tenemos que ver a Cristo como aquel que nació bajo la ley. En el capítulo 5 nos dice y nos cita Gálatas 4:4, que dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Hecho de mujer. ¿Y qué más? Hecho súbdito a la ley. Eso significa en Romanos 3:19 que está bajo la ley está el culpable. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se tape y que todo el mundo quede sujeto bajo el juicio de Dios. Entonces, estar en la ley es estar bajo la condenación de la ley porque somos culpables. Romanos 3:23 dice, porque todos pecamos
y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ahora, Romanos 6:14, ¿qué dice? El pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, estar bajo la ley es estar bajo el señorío, el dominio del pecado. También nos dice Jones que tenemos que ver a Cristo como aquel que nació de mujer. Eso está en el capítulo 6 del libro de Jones. Argumentos bíblicos, Gálatas 4:4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, nacido de mujer. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, en 1 de Timoteo 2:14 nos dice que el pecado entró, se originó no en el hombre, sino en la mujer. Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a estar envuelta en transgresión. O sea, la primera que peca es la mujer. Así que Cristo viene al lugar donde comienza el pecado. También Salmo 51:5 nos dice que quien forma en maldad y concibe en pecado es la madre. O sea, la madre es la que da la herencia de pecado. Y ahí Jesús tenía que venir allí a nacer de mujer. La María, la madre de Jesús, lo certifica. Ella dijo: engrandece mi alma al Salvador y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. ¿Por qué? Porque ella sabía que necesitaba un Salvador. ¿Por qué María necesitaba un Salvador? Porque ella también nació en pecado. Ella no tuvo una concepción inmaculada. No, ella nació en pecado y también necesitaba un Salvador. ¿Por qué? Porque ella pecó. Ahora, en el caso de Jesús, tenemos que ver a Cristo como quien heredó todo ese pecado. Heredó todo. Dice, todo el pecado existente, desde su origen en el mundo, en la mujer, hasta el mismo final de este, le fue cargado a Cristo. Ambos, los dos, el pecado tal cual es en sí mismo y tal cual es el cometerlo nosotros. El pecado en su tendencia y el pecado en el acto. El pecado tal cual es hereditario en nosotros, no cometido por nosotros, y el pecado que cometemos. Entonces todo eso fue cargado. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado en su tendencia y el pecado en el acto. Fue de ambas maneras, por herencia y por imputación, como Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cargado así, con esa misma desventaja, recorrió triunfalmente el terreno en el que, sin ningún tipo de desventaja, había fallado la primera pareja. Estos son extractos sumamente valiosos del libro Camino Consagrado de A.T. Jones, en el capítulo 7, titulado La Ley de la Herencia. Es maravilloso, ¿verdad? Ahora, debemos ver a Cristo como que es en todo semejante a nosotros. Así lo dice el capítulo 8, citando Hebreos 17, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios. Pontífice es sumo sacerdote. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Y qué era necesario para que fuese entonces sacerdote? Venir a ser en todo semejante a sus hermanos. La suma acerca de lo dicho es, conclusión de ese capítulo y de esa parte, tenemos tal pontífice. Lo contenido en los capítulos 1 y 2 de Hebreos es el fundamento preliminar y básico de su sumo sacerdocio, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 y 18. Y viene del capítulo 8 del libro de A.T. Jones, Camino Consagrado, titulado el capítulo En todo semejante. Así que, mis hermanos, esto es todo. Esto ha sido todo el estudio resumido de hoy. A nosotros nos corresponde, pues, mostrarles toda esta gran verdad en un solo bloque, para que podamos comprender de todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos profundizado. Ahora conocemos quién es Cristo. Cristo es Dios con nosotros. Cristo es el Hijo de Dios con la plena divinidad. Por eso se le llama Dios, porque heredó el nombre de su Padre, que se hizo nosotros. ¿Por qué? Porque tomó carne de pecado, nació bajo la ley, de mujer, en todo semejante, bajo la misma ley de la herencia, bajo la ley. ¿Para qué? Para salvarnos. Ahora hemos visto quién es Cristo. Ahora falta conocer su justicia, para poder comprender entonces la plenitud del mensaje de 1888. Que Dios te bendiga. Y ya la semana que viene comenzamos entonces con el mensaje de la justicia de Cristo. Ya hemos visto que en Cristo, la semana que viene veremos y las subsiguientes
cuál es la justicia de Cristo. Que Dios te bendiga. Feliz día de preparación y un feliz sábado cuando llegue el momento. Dios te bendiga. Acuérdense, cualquier pregunta o comentario pueden hacerle a los teléfonos aquí en pantalla o también pueden entrar a nuestra página web. Que Dios les bendiga y los guarde. Chao, chao.